El Real Madrid ha terminado otro mercado de invierno sin fichar, cuando hay debilidades evidentes en la plantilla. Y no es que el equipo vaya para tirar cohetes, precisamente. Ya se han cargado un entrenador y Arbeloa está en problemas. Hay mucho que debatir en este Concha Espina número 1. Y hay uno solo. Yo te quiero, yo te adoro. Está en mi corazón. Madrid, campeón. Bueno, Cephas Garrett, ¿cómo estáis? Ya se acerca ya el fin de semana. ¿Cómo veis este día, estos días próximos en Madrid? Lloviendo a cántaros, no sé el tiempo en tierras bárbaras, ¿cómo estáis? Buenos días, pues sí, la verdad que como siga lloviendo, al final lo vamos a acabar convirtiendo en algo que no somos. O sea que si nos dijeron que iba a ser el invierno más seco de no sé cuántas estaciones, y como la EMET es un organismo como todos los organismos públicos o casi todos, que funciona fenomenal, y llevamos pasados por agua 2 o 3 semanas y parece que la cosa va para adelante. O sea que todo, o sea que está muy a tono con la situación gris de nuestro amado Real Madrid Club de Fútbol, la verdad, que está todo va un poquito en consonancia. Bueno, aquí, a ver, es que realmente los meses más fríos son siempre a principio de año que a final de año. Entonces aquí generalmente, evidentemente, en noviembre, finales es frío y diciembre es frío, pero enero y febrero son bastante brutales, con lo cual nosotros seguimos aquí con temperaturas negativas o por encima de 0 grados y con bastante nublado. O sea que es un clima que no muchos españoles podrían sobrevivir. Yo siempre digo que hay que estar hecho, que hay que valer para vivir en Alemania. Y bueno, llevamos con nieve en las calles casi 2 semanas, desde que nos cayó una gran nevada, porque aquí la nieve no desaparece, no como en España. Y todavía tenemos toda la nieve en la calle porque evidentemente hace frío. Pero sí, a tenor de lo que dice Cefa, sí, muy en consonancia con el estado de nuestro querido Real Madrid. Bueno, ya como ya sabéis, ya terminó el mercado de invierno. Cuando grabamos el último podcast todavía no se había finalizado. De hecho, el Atlético de Madrid, por ejemplo, trajo a Lookman, que fue llegar y besar el santo. El Barcelona ya también dijimos que hizo algún movimiento, pero el Real Madrid, como esperábamos, no hizo absolutamente nada. Entonces, más allá del partido contra el Valencia, que bueno, pues algo comentaremos de él. Además, el Madrid cuenta con varias bajas importantes. También parece que puede tener alguna incorporación. Queríamos tratar el tema del Real Madrid y su política inmovilista en el mercado de fichajes, que afecta a este mercado de invierno, pero en general lleva mucho tiempo. Este verano el Madrid hizo muchos fichajes, pero el Madrid lleva muchos años sin fichar a nadie. Sí, hemos estado años sin fichar a un central. La gente pedía un central y es que ganamos una Champions con Nacho, con Rudiger y el suplente era Tchouaméni, que tiene que jugar varios partidos de central esa temporada. Llevamos un tiempo que el Real Madrid se fue primero Kroos, se fue luego Modric y no han venido jugadores que le suplan en sus posiciones. No hemos tenido un 9 al uso hasta que se fichó a Endrick, y resulta que después de un 9 al uso como Endrick se le cede al Olympique de Lyon. Digamos que la política de fichajes del Real Madrid es manifiestamente mejorable, siendo generoso. Lo que pasa es que eso se enfrenta a los resultados deportivos. Hace un año y medio fuimos campeón de la Champions y ganando la Liga. Hemos ganado en los últimos 4 años 2 Champions y 2 Ligas. El Barcelona, por ejemplo, este año en el único partido que jugamos contra ellos les ganamos. Es cierto que estamos a un punto del Barcelona en Liga. O sea, todo no es horriblemente malo. Entonces, quería que me explicarais un poco vuestra opinión o antes de luego ya introducir temas específicos del centro del campo, el central, o ¿por qué creéis que Real Madrid no ficha en invierno? ¿Es política de club? ¿Es que realmente no tenemos un centavo después de las obras del estadio? ¿Es que se cree que los jugadores que tenemos son mejores de los que son? Creo que todos recordamos, o si no, lo pongo en valor, esa famosa declaración cuando se despidió a Lopetegui diciendo que la plantilla contaba con 8 nominados al Balón de Oro y el rendimiento no era acorde a ello. ¿Por qué creéis que están pasando estas cosas? Un poco mezcla de todo. ¿Cuál creéis que es el factor más importante? ¿Por qué el Real Madrid tiene esta política de fichajes que a muchos madridistas nos trae por el camino de la amargura? Porque has ganado y te ha salido bien con esta política de mínimos, ¿no? De ahorrativa. Entonces, al final, lo que manda, como en todo, son los resultados. El problema que tienes es que llevas un año y medio en el que ya no es que no hayas tocado chapa, que puede pasar que haya temporadas que te salgan pochas, como diría Quintana, y ya está. El problema es
que es que no hay de dónde sacar. Es que esta segunda temporada casi es peor que la del año pasado, porque yo el año pasado a estas alturas seguías en Copa del Rey, sabías que no te podía dar a lo mejor para Champions, pero en Liga estabas ahí hasta que se perpetraron esos terribles atracos en Pamplona, Barcelona, en Campo del Español, etcétera, en el cual se te quitó el liderato y luego ya la plantilla se quedó corta con lesiones y demás. Pero es que este año, después de pasar un mercado de verano en el cual te has reforzado en defensa, y es cierto que te has reforzado en defensa, pero ese rendimiento inmediato que esperabas de Erin-Huysen no te ha salido. Eso es una apuesta en la que va a necesitar más tiempo del que a lo mejor todos pensábamos, que podía ser perfectamente central titular. Es verdad que tú contabas con que quizá Rüdiger, después de pasar por la operación este verano, ya no tenía dolores después del Mundial de Clubes, etc., etc., pero ha seguido jugando con dolores y molestias. Por lo tanto, eso entra dentro de esa previsión, pero no es algo que fuese 100% probable que pasase. Y lo que sí es una negligencia es el tema de Militao. Aquí tristemente dijimos todos que la mejor noticia del inicio de temporada fue ver a Militao a ese nivel físico tan tremendo, pero otra vez vuelve a pasar factura. Tú no puedes forzar a un jugador ahora mismo Militao, por mucha calidad que tenga, y me costaría verlo, pero me cuesta decirlo sobre todo, pero yo no creo que ahora mismo él pueda ser el central titular del Madrid a nivel físico. Es que tienes que tener un plan B. Es que el Madrid no puede basarse en esta política de mínimos. Es que no puede toda la vida estar jugando en el filo de la espada, porque al final lo que va a pasar un año es que nos caeremos por el desfiladero. Ya ha pasado un año y tiene pinta de que va a pasar otro. Y a tu pregunta es, ¿por qué no ficha? Porque ha salido bien a nivel de títulos, pero evidentemente esto, imagínate que esta temporada acabamos en blanco, como puede ser perfectamente. Creo que para la Liga sí que pelearemos para el final, hasta la final, pero la Champions es prácticamente imposible. Y ves que encima, por hacerte un ejemplo de un equipo que está cerca, llega el Atleti, te ficha un jugador, a dos jugadores jóvenes, pero a un jugador como Lookman, que para cubrir una de sus debilidades máximas, que era un extremo, y el primer partido, de repente, 0-5, haciendo el mejor partido y siendo Lookman fundamental. Entonces, es verdad que el mercado de invierno, y eso es cierto, que sales con las cartas marcadas, siempre sales sabiendo lo que la otra persona necesita, y por lo tanto te lo van a encarecer todos los fichajes, pero si no has querido hacer en verano pasado los deberes, tienes que intentar hacerlo ahora. Y el medio del campo es una tremenda temeridad enfrentar una temporada que queda, tirar 4 meses con lo que tenemos, la verdad. La razón, creo que habéis hecho una radiografía perfecta y habéis sacado, y esto es un tema con muchísimas aristas, pero la razón principal de por qué no fichamos solo la sabe el jefe. El jefe es Florentino Pérez. Él es el único que sabe por qué diablos no fichamos en invierno. ¿Por qué? Porque un equipo con evidentes carencias en el tema, en el plano deportivo o de plantilla, con múltiples y duraderas lesiones en muchas de sus líneas y con evidentemente la eficiencia de juego que tenemos, pues se podría pensar que evidentemente la ventana de invierno no se podría perder. Pero en el Real Madrid se pierde. Y entonces llevamos muchos años en los cuales los oficialistas nos cuentan milongas sobre por qué se fichan o no se fichan, ¿no? Y es muy interesante porque al final el club sí que es cierto que a través de sus voceros intenta gestionar o dirigir la opinión de los aficionados y de los socios a lo que más le conviene, ¿no? Para que no critiquemos demasiado. Entonces siempre nos han contado múltiples milongas, ¿no? Nos han contado las milongas de que en invierno no hay jugadores buenos, de que en invierno vas a sobrepagar, de que solo se fichan jugadores generacionales, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado eso? De que, pues evidentemente, se fichan oportunidades de mercado porque eso solo pasa en verano. O sea, te cuentan todo tipo de milongas, ¿no? Entonces, evidentemente, los especialistas nos van a contar cualquier tipo de milonga sobre invierno. Lo que es una realidad es que es una negligencia por parte del club, no solo no fichar en invierno, porque evidentemente es una ventana que se puede utilizar y hacer fichajes tácticos. No necesitas un jugador estratégico que te cambie el devenir de historia inmediata del club. Necesitas fichajes tácticos que te ayuden a suplementar lo que te falta para conseguir objetivos a corto plazo, que son la Liga y la Champions, punto. Porque la Copa evidentemente la has tirado por la borda porque somos un equipo de pandereta. Entonces, claro, eso cualquiera con un mínimo de dos de frente lo entiende. Por eso no sabemos, oye, no hay perras. Es que eso no lo sabemos.
porque asamblea tras asamblea se revientan en el pecho a decir que somos el club que más factura, el club que más crece, el club que tiene más ingresos, que hemos superado no sé cuántas barreras. La realidad es que cuando llega el momento no se está fichando. Entonces, si las perras es un problema, pues entonces eso es un tema que se podría saber y que se podría utilizar. Pero no lo sabemos tampoco, porque el club evidentemente es súper hermético. El club, yo te digo, a través de los voceros sí, pero ellos mismos no dicen nada, ¿no? Tenemos otros clubes que con problemas económicos pues fichan, ¿no? Evidentemente el Barça ha fichado, el Atleti, que no creo que esté mucho más brillante que el Madrid, ha fichado, y nosotros nos seguimos totalmente inmovilistas. Y evidentemente eso duele de ver, porque significa que tenemos una directiva totalmente con falta de tacto, de conexión con la realidad. Es decir, no saben, no sé si no saben o no quieren saber o no quieren ver lo que hay, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente, una más en la extensa lista de decisiones demenciales que toma nuestra directiva en los últimos años en cualquier tipo de materia, ya sea materia de estadio, ya sea materia de fichaje, ya sea materia de lo que fuera, ¿no? ¿Me sorprende? Absolutamente no. Por eso, cada vez que tomamos ese tipo de decisiones, para mí se sigue añadiendo una muesca más para mí, la realidad, que es que tenemos una directiva absolutamente caduca, negligente, que tiene unas ideas que a mí ya no me interesan ni las quiero, y que yo deseo que pronto pues cambien las cosas. Y no digo que tenga que cambiar el presidente, porque no lo sé, no creo que vaya a cambiar, pero que evidentemente ya la dirección que toma el club para mí ya no es la que nos conviene, con lo cual cuanto antes la cambiemos mejor. Evidentemente, ¿por qué ha durado tanto? Como decía Cefas, por el tema de los resultados, pero claro, si llevamos 18 o 24 meses dando pena, pues eso también es algo que tienen que entender, ¿no? Entonces, bueno, no nos ha fichado, no lo esperábamos, como decía Jaime Marcos antes, pero es que no solo eso, sino que hemos dejado ese día a Hendrik, ¿no? Que creo que me gustaría comentar con vosotros, si ya hemos acabado con el mercado de fichajes, ¿qué pensamos del tema Hendrik? No hemos terminado porque, claro, es que recordemos que hablan de negligencia los que decían que era una negligencia fichar a ese entrenador del Everton y que era una negligencia renovar a Carvajal. Hay una serie de opinadores y comunicadores que llevan 10 años enterrando al Real Madrid, diciendo que todo es una mierda, que es una basura, que somos repugnantes, y ganamos una Champions, y ganamos otra Champions, y ganamos otra Champions. Y esta gente que dice que el Madrid es un desastre, lo dijo meses antes de que el Madrid hiciera temporadas históricas. Entonces, creo que no es igual hablar de las cosas ahora que hablarlas hace 3 años. Y creo también que hay mucha gente que dice que todo mal, todo va mal, todo va mal. Cuando el Madrid gana, se tienen que comer sus palabras y mamar, y mamar, y mamar, y hasta dicen que van a sortear una Play 5 si el Madrid gana eliminatoria y la pasa y no la sortean, y eso pasa, y que el Madrid es imposible que gane nada y gana. Yo tengo amigos míos que dicen, no, es imposible que el Madrid gane al PSG, le gana, es imposible que gane al City, 4 años seguidos. Las cosas no se han hecho tan mal cuando, repito, hace año y medio éramos campeón de Europa y de Liga. Y cuando el Madrid hace un año, el Madrid tenía Mbappé y el Madrid pensaba que podía hacer una gran temporada. Entonces, lo que pasa es que creo que no es igual la situación en 2022 y 2024 que en 2026. Creo que lo que funcionaba en 2022 y 2024, en 2026 probablemente no funcione porque hemos perdido ese talento histórico que teníamos en el centro del campo. Pero recordemos, de la Champions de 2024 a la Champions de 2014 solo queda Dani Carvajal y Toni Kroos. El resto de jugadores de la plantilla son totalmente distintos. No quedan jugadores. Y Toni Kroos es cierto que fue muy importante en ese equipo, pero había más piezas en ese 11 y no se jugaba lo que jugaba Toni Kroos, porque nosotros ganamos a Champions en Manchester replegados atrás, defendiendo como perros. Eso no es el estilo de juego de Toni Kroos, por ejemplo. Y pasamos una eliminatoria contra el Liverpool con muchos idas y vueltas, que tampoco es el estilo de juego de Toni Kroos de dominio posicional. Entonces, o sea, creo que se es con frecuencia injusto. Lo que ves es que es muy fácil decir, el Madrid es una mierda y gana la Champions y nadie se acuerda de ti. Pero sin embargo, cuando dices que es una mierda y el Madrid sí es una mierda, ya todo el mundo te aplaude. No. Si esto fuera una empresa, me gustó mucho una frase que dijo el otro día el entrenador del Español, que dijo, si un entrenador lo hace mal, le despiden. Si un jugador lo hace mal, no le renuevan. Dijo, si un árbitro no lo hace bien, no tiene consecuencias. Aquí, si eres un comunicador que dices que es una vergüenza que el Madrid ficha al exentrenador del Everton y el Madrid gana la Champions con el exentrenador del Everton, no pasa nada. Y si un comunicador dice es una negligencia que el Real Madrid renueva a Carvajal y Carvajal hace una temporada histórica que para algunos tiene que ganar el Balón de Oro, no pasa nada. Y no pasa nada y no tiene consecuencias. Entonces, hablar desde un micrófono es muy fácil y decir que todo es una mierda y que es una basura todo es muy fácil. Pero luego la vida real no es tan sencillo como eso. Pero bueno, yo quería hablar antes de... Yo creo que, Javi, una cosa, antes de que sigas, yo creo que primero es interesante que hablemos de la gente que está en la llamada, ¿no? Que para eso estamos dando nuestras opiniones y no la de nadie más. Sí.
Entonces, Pero es que creo que yo eso creo es que interesante. muchas Entonces, veces. no, déjame. Entonces, creo que eso es interesante, lo primero. Y luego, lo segundo, evidentemente, creo que has nombrado muchísimas cosas, que cada uno tiene un padre y una madre diferente, que cada uno puede tener la serie de asteriscos o la serie de comentarios que queramos, pero si yo he dicho que para mí es negligente no fichar en este mercado de invierno, es que porque para mí es negligente no fichar en este mercado de invierno. Y el Real Madrid es el club que ayer ganas la Champions y mañana piensas en la siguiente. Entonces, si yo tengo que estar pensando en que esta gente lo ha hecho bien hace 10 años, cuando ficharon a Modric, a Benzema o a Ronaldo, y se ha estado viviendo de eso 10 años, porque han sido jugadores top 3 históricos o top 5 históricos en su posición, si yo tengo que estar viendo lo que ha hecho bien hace 10 años y no puedo decir lo que llevan haciendo mal de manera negligente en todos los aspectos del club los últimos 24, pues entonces esto no es el Real Madrid, es otro club. Entonces, para mí, yo no lo entiendo así, ¿no? Entonces, yo voy a decir, para mí es negligente no haber fichado en diciembre, para mí es negligente el trato que se ha dado a Endrick, para mí es negligente lo que se hizo con Mbappé hace 18 meses fichándolo, por muchos goles que meta, me da exactamente igual. Para mí hay muchas cosas negligentes. Mira, vamos a hablar de temas concretos, ¿vale? Por ejemplo, para ti es negligente fichar a Mbappé, Sí, ¿vale? para mí es negligente Es fichar a una Mbappé. declaración muy importante. Para ti fichar a Mbappé, No, cualquiera costó, cuando, que cualquiera con dos dedos de evidentemente frente no diría que discutimos es su calidad como negligente. jugador, sino para ti es una negligencia pagarle la prima de fichaje que se le pagó a Mbappé, por No, ejemplo. para mí es negligente que si tú tienes un equipo que ha ganado Liga y Champions, que tiene una forma definida de jugar, una estructura, unos roles definidos, un tío por la izquierda, si tú, por conseguir lo que llevas ansiando 6 años, tienes que fichar a Mbappé, me da igual lo que se le pague, me da exactamente igual. Y desmontar todo lo que se había construido los últimos 3, 4 años, que eran una base muy buena para el éxito, para mí eso es negligente. Porque no tiene ningún sentido, no tiene ninguna cabida Mbappé en este equipo. Y esta llamada no es de. O sea, esta llamada. Este programa no es de Mbappé. Pero estamos diciendo que es que me da igual que Mbappé meta 60 goles. Es que me da exactamente igual. Porque también se ha metido con el PSG y en 10 años se ha comido una mierda. Entre comillas. 10 años son los que lleve. O sea, para mí eso fue negligente. Es que hay muchas negligencias que cosméticamente se puedan ver bien y ahora todo el mundo le dé palmadas a la espalda a Mbappé, pero a mí en su momento no nos ha mejorado como equipo. Pero como sé muchas otras cosas. Entonces, pero que Bueno, no sé, este me parece un no va tema de eso. evidentemente súper debatible. Cefas, responde a Garrett sobre el tema de Mbappé. A ver, es cierto que había una estructura construida, pero cuando fichamos a Mbappé nadie se llevó las manos a la cabeza. Es decir, nadie dijo, ay Dios, hemos fichado seguramente al jugador más determinante del mundo, al jugador que cuando vino aquí nos hizo 3 rotos en todas las eliminatorias que ha jugado contra nosotros. Evidentemente es labor de entrenador y Florentino no sabe si cuando tú traes a ese jugador no tiene una bola de cristal, no sabes si cuando traes a ese jugador va a complementar con lo que tienes. Es que yo creo que eso es muy difícil saberlo antemano. A lo mejor tú en tu cabeza tenías este tío juega delantero, Vinicius por la izquierda con Jupp por detrás y facturo más de lo que estoy facturando ahora a nivel de gol, a nivel deportivo. ¿Qué ha pasado? Una cosa que tiene razón Garrett, que es que a posteriori evidentemente había un cambio de roles y hay jugadores que no lo están llevando bien, tanto a nivel social como a nivel deportivo dentro del campo. Sí, creo que evidentemente, y todos lo hemos visto, creo que cuando juegan solo Mbappé y Vinicius con otro jugador más creativo, quizás sí que puedan empezar a asociarse, pero con Jude Bellingham, con los 3 juntos, es inviable. Entonces, tú, Jude Bellingham y Vinicius estaban antes, llegó la oportunidad de venir a coste cero, y siempre entre comillas, no coste cero, porque evidentemente se le pagó una buena prima de fichaje y se le paga un salario, pero se trajo un jugador que seguramente venda más, que haga más, que sea un icono publicitario, un icono comercial. Luego, es labor de entrenador encajar todas tus piezas. Evidentemente, X tiempo después hemos visto que después de una temporada y media ha metido muchísimos goles, pero que la dinámica del equipo no es igual, pero no es justo solo señalarle a él. Cuando se ha ido Toni Kroos y tu medio del campo es Tchouaméni, Valverde, Camavinga, Tchouaméni, Pues Güler, no sé qué. otra Entonces, negligencia. vale, pero eso sí considero que es una negligencia. Para mí esa sí la considero. Fichar a Mbappé es una apuesta Pero, comercial, Pedro, una apuesta deportiva de un gran jugador, que otra cosa es que el entrenador no haya sabido acoplar esas piezas o que sean inacoplables. A lo mejor eso es claro, verdad. A claro, lo pero mejor eso es verdad, Cefas, ¿eh? una pregunta. Tú has dicho, y este programa no va de Mbappé, ¿vale? No, no, O no. sea, pero bueno. Sí, sí. Una No, pregunta. puede ir ¿Cuánta de Mbappé gente? si que nosotros queremos, el programa es nuestro, o sea, vamos a ir de lo que nos dé la Bueno, pero gana. hay otra agenda. ¿Cuánta gente dijo en su momento, y yo creo que yo entre ellos, dijo, fichamos a Mbappé el año que menos lo necesitamos? Eso es Fichamos a Mbappé cierto. en un momento donde no cuadra tanto con el equipo. Ojo con el sobrelape, o como se diga en castellano, entre Vinicius y Mbappé, porque juegan por el mismo lado.
oye, ¿no sería mejor fichar a Haaland? Oye, mira lo bien que hemos jugado con 9. Coño, todo eso se dijo, Cefas. Ya, Pues pero se a lo dijo, lo mejor dijimos todos. el acuerdo con Mbappé es anterior a Bueno, cómo bueno, acaba bueno, esta temporada. Es que eso pero, no creo que se frague en junio en 2 semanas. ¿vale? Yo Pero creo que tú no entonces, sabes no. en enero del año pasado, sabiendo que no podías no ganar nada y que te iban a pedir la cabeza si no traías fichajes o no volvías a traer a Mbappé, tú cierras un acuerdo en diciembre, enero y no lo puedes tirar atrás porque hay una serie de condiciones económicas. No, Esto no si yo se puedo fragua un entender, fichaje. Entonces, si, esta pregunta en junio, evidentemente, había esas cuestiones que estás poniendo sobre la mesa, eso es evidente y es una realidad y seguramente a lo mejor, es que eso no, a mí vivir en los y si sí y si no en futuros posibles, pero que ya no van a existir, pues no lo sé. Evidentemente ahora es lo que hay. Entonces tú ahora tienes que empezar a construir con lo que hay, con las decisiones es que has que, tomado. sí, pero bueno, que estamos hablando de que al final eh, yo he dicho que es negligente no fichar en invierno. Jaime Marcos la has trepolado a la gente que dice que el Madrid todo mal y luego se ganan Champions. Y Para yo mí estoy es diciendo que no negligente no tiene nada que fichar. ver. Para Ajá, mí es creo que negligente no haber aprovechado esta ventana. Yo en sí, eso no, estoy de yo acuerdo. pienso igual y yo creo que, o sea, yo creo que los tres hemos dicho que habría que fichar como mínimo un central, ya sea cedido, ya sea lo que fuera un central. Y creo que los tres estamos de acuerdo que era complicado traer un centrocampista de talento a este mercado de invierno. O sea, yo creo que dentro de tu exposición, Garrett, hay cosas que has dicho que creo que son ciertas. Creo que un jugador diferencial no va a llegar al mercado de invierno. El único jugador que yo recuerdo que ha llegado a diferencial al mercado de invierno es Marcelo, que nadie Y contaba no fue con que diferencial en su fuese. momento. ¿Qué? Hasta que no. Y tenía 18 años y no fue Claro, diferencial en nadie su contaba momento, que porque estaba Marcelo fuera a Roberto hacer un Carlos. lateral a la altura de Roberto Carlos en esto del Real Madrid. Me refiero Claro. que yo creo que Pero entonces es cierto que en el mercado de invierno no se finchan juegos sí, diferenciales, pero pero se fichan Javi, recursos pero útiles. Rubén, claro, Rubén Neves o Fabián Ruiz estaban disponibles. Bueno, yo me cuesta mucho creer que el PSG Fabián hubiera Ruiz ya había vendido. renovado, ¿eh? A mí me cuesta mucho creer Renovado. que el PSG hubiera vendido a Fabián Ruiz al Real Madrid en invierno, que es un equipo que, hasta que yo sepa, es rival del PSG para ganar la Champions League. O sea, Sí, a mí sí, esto, pero bueno, si es que estamos de acuerdo en lo de invierno, si es que no sé por qué nos hemos sí, desviado. pero no, el tema de Mbappé es súper interesante. Yo, opinión personal, creo que no es negligente fichar a Kylian Mbappé porque un jugador que marca 60 goles al año nunca sobra en ningún equipo. Aunque ese equipo tuviera a Haaland y a Lewandowski, habría que traer a Mbappé. Lo que pasa es que habría que traer, además de Mbappé, a otras cosas. Entonces, el problema es o sea, ¿Mbappé absorbe tanto recursos que fichar a Mbappé te impide fichar a otros jugadores? Yo me niego a pensarlo, porque se gastan 60 millones en un jugador como Franco Mastantuono que nadie había pedido. Es decir, si había 60 millones para Franco Mastantuono, había 60 millones para un centrocampista. Entonces, el problema no es fichar a Mbappé. Y el verano y el año y antes de este verano, el verano pasado, no se ficha porque veníamos de ganar la Champions. La famosa frase, Presi no toque este grupo, que se dijo creo que a Ramón Calderón después de que el Madrid ganase su primera o segunda liga en esa etapa de Ramón Calderón. Si el Madrid gana, el Real Madrid es un club profundamente inmovilista y no suele cambiar las cosas. Entonces dijo, bueno, con Courtois lesionado y sin Benzema hemos ganado la Champions, pues cuando vuelva Courtois, pues ganaremos otra Champions, ¿no? Es decir, pues no hace falta fechar a Mbappé, no hace falta nadie más. Y pues evidentemente se vio que no era un proceso replicable, no era un proceso fácil de repetir esa Champions de 2024 los milagros, porque como hemos dicho muchas veces, el Madrid gana Champions 2022 gracias a Mbappé y Courtois, en 2024 se gana a Benzema y Courtois, 2024 se gana sin Benzema y sin Courtois, pero eso pasa porque es el Real Madrid. O sea, es una anomalía absolutamente histórica. Pero bueno, saca el tema de Endrick, Garrett, me parece un tema muy bueno para debatir. Y vamos a ver, Endrick, creo que todos hemos dicho que es un jugador que merecía más minutos, es un jugador que a todos nos gusta, tiene un golpe de balón extraordinario, tiene una potencia física tremenda y que además hablan bastante bien en tanto en cuanto que es un jugador que no jugaba, pues que competía en los entrenamientos, que estaba muy implicado, que tiene ganas de triunfar en Madrid. Cuando le han hecho alguna entrevista en Francia, ha dicho, bueno, yo estoy en Francia, pero quiero triunfar en el Real Madrid, quiero ir al Mundial con Brasil, pero quiero triunfar en el Real Madrid. La realidad es que ha sido cedido. Y la realidad es que ha sido cedido después de que Ancelotti no le diera mucha bola, siendo honestos, y Xabi Alonso prefiriera claramente a Gonzalo antes que a Endrick. Entonces, la primera pregunta os hago, ¿y cuál la respuesta no es tan evidente? ¿Ceder a Endrick al Lyon ha sido un error? Os lanzo esa pregunta, luego responderé yo. Y en segundo lugar, la pregunta es, ¿qué sitio tiene Endrick el año que viene en el Real Madrid si, como apuntan las últimas informaciones, Vinicius Junior renueva? Y por tanto parece que Vinicius, Mbappé y Jude Bellingham van a acaparar 3 puestos del frente de ataque del Real Madrid. Os lanzo esas 2 preguntas.
Simplemente al hilo de la pregunta, antes de responder, mi pregunta primera es ¿por qué esos entrenadores no le han puesto, ¿no? Algo tienen que ver ellos que yo no estoy viendo en los entrenamientos, que yo no estoy viendo en la planificación del día a día del entrenamiento. Entonces, evidentemente, desde fuera, tú ves ahora que llega al Lyon y mete 4 golazos y dices, ostras, y aquí no los podía meter, o que salió el año pasado, por ejemplo, en esa eliminatoria contra la Real Sociedad o el Celta, ¿no? La Real Sociedad, y acaba metiendo ese golazo desde la frontal y acaba remontándole el partido en la prórroga, y dices, joder, pues a lo mejor puede tener más minutos. Pero es que me da la sensación que es que no tiene tanto encaje dentro del equipo. Es que no sé, es verdad que por la derecha para mí podía facturar y creo que para mí la derecha es un sitio donde a él se le podía haber probado más. Y para mí es un error sacar porque no traes a nadie. Porque si ahora mismo estás teniendo, es verdad que has puesto por delante a Frato como Mastantuono, que has puesto delante a Rodrigo por esa derecha, que has puesto delante a Valverde, que has puesto delante incluso a Gonzalo sacando el área y poniéndole por la derecha. Entonces, yo en clave futbolista estoy encantado por Endrick de que haya salido el Real Madrid y que esté teniendo minutos y que esté sintiéndose importante, porque estos futbolistas necesitan coger un bagaje y un nivel de minutos para poder madurar en un equipo tan grande como el Real Madrid. Lo estamos viendo con un Franco Mastantuono que a lo mejor hubiese venido bien una cesión, con un Dean Huijsen que venía habiendo jugado en el Bournemouth la parte más digamos, importante de su carrera, o donde más partidos había jugado y le está viniendo grande el Real Madrid. Yo creo que esa fórmula de me voy, hago un poco el invierno y hago un poco la mili, como así se decía, en otro equipo, y volver siempre bien, sienta bien a estos jugadores. Ahora bien, tú estás viendo que no traes a nadie y estás perdiendo valor la plantilla y sigues jugando terriblemente mal, no sé si Enrique es la solución, pero desde luego entiendo al aficionado que lo vea y diga, oye, ¿qué está pasando aquí, no? Creo que es muy normal que la gente se pregunte eso. A ver, el tema Endrick, y a ver si respondo a las dos preguntas que has lanzado, Jaime Marcos, pero un poco de mi manera. El tema Endrick para mí es otro tema que alguien podría decir que es negligente, pero no solo simplemente cómo se ha gestionado, sino su propio fichaje. Y me explico. Creo que el Real Madrid ha tenido como una especie de tendencia a fichar talento sin tener muy bien una idea de cómo lo vas a encajar. Fichar un poco por fichar, en el sentido de los jugadores que son, ¿no? Evidentemente, yo no digo, o sea, yo no creo que el fichaje de Endrick esté mal hecho, porque evidentemente es un jugador que me gusta y creo que tiene talento, así como no creo que el fichaje de Arda Güler fuera mal tirado, así como en su momento el fichaje de Odegaard tampoco fuera mal tirado, ni el de Mastantuono tendremos que ir viendo. Yo no creo que vayan mal tirados, pero que yo creo que lo que falta es una idea clara de qué hacer con estos chicos. Porque llegan a tu primera plantilla y entonces, pues más o menos comen banquillo o juegan o sí o no, las posiciones no están definidas, van por aquí o van por allí. Es decir, para mí lo primero que debería haber es un plan de desarrollo para estos chicos una vez se les ficha, igual que se tiene si trabajas en una empresa un poco decente, se tienen con trabajadores de una empresa, ¿no? ¿Y cuál es el plan de desarrollo de este chico? Oye, ¿es el plan de desarrollo de este chico que se quede en Palmeiras, que ya se quedó, que se quede más en Palmeiras? ¿Es el plan de desarrollo que no toque este club y vaya directamente cedido? ¿Es el plan de desarrollo que se incorpore como delantero centro o tiene que jugar por la derecha? ¿O cuál es nuestro modo de juego? Es que se juntan tantas cosas que para mí hacen que no tengamos una respuesta clara a este tipo de chicos, a este tipo de talento. Entonces, para mí ya, para ir parte de una base que ya está todo mal, ¿no? O está mal encajado. Entonces, una vez él llega aquí, como decía Cefas, evidentemente los entrenadores tienen que darle tiempo y tienen que darle minutos, y hay entrenadores que le han dado un poco más o un poco menos. De hecho, yo creo que el que más le ha dado ha sido Ancelotti, cuando a final de la temporada pasada, ya sin haber nada de juego, le sacaba pues, en Copa del Rey o le sacaba en Liga o demás y facturaba. Sabemos todos que Ancelotti nunca ha sido un entrenador, un gran fan de darle tiempo al talento joven, porque a Güler tampoco se lo dio, y recuerdo un final de temporada que se lo dio y metió 6 o 7 goles, yo qué sé, una barbaridad. Entonces, bueno, ha tenido mala suerte de que los entrenadores no le han dado tiempo. ¿Puede ser que haya algo más ahí que no estemos viendo que no le han dado tiempo? Pues puede ser. Pero claro, si tú pones a un tío y en 3 ratos o en 4 partidos te hace 9 goles asistencias, o los que sea que lleve en el Lyon, una barbaridad, o 6 o 7, no sé, pues dices, oye, lo mismo tú no lo ves, pero joder, el output, ¿no? Está ahí, ¿no? El chico factura. Entonces, no lo sé. Yo creo que la cesión evidentemente es buena. Es buena porque si no entraba en los planes y el entrenador quería poner a Mastantuono o a Gonzalo antes, Endrick tiene que salir. Creo que es buena para Endrick porque va a jugar, creo que es buena para Endrick porque va a facturar y porque va a ir al Mundial y porque lo mismo es titular con Brasil. Y en el fondo también a largo plazo es buena con el Madrid, porque desgraciadamente
en el Madrid se valora más lo de fuera que lo de dentro, eso lo sabemos todos. Entonces se valora más que un chico vaya al Lyon y meta 15 goles para traerlo de vuelta que no. Y yo creo que Endrick tiene que generar esas credenciales fuera del Real Madrid para que sea innegable su vuelta al Real Madrid y que venga con un estatus de jugador potente que necesita una serie de minutos y que él tenga esa capacidad de utilizar su experiencia fuera del Madrid para ganarse una mejora de situación, de rol dentro del Real Madrid. Entonces yo creo que en general es buena. A mí como fan madridista, como socio madridista, para mí no, para mí se tenía que haber quedado y Endrick debería jugar todos los minutos que juegan, pues te iba a decir, Rodrigo y Mastantuono, seguro. Y luego, para mí, Gonzalo es delantero centro de otro tipo, con lo cual yo creo que ellos dos no son el mismo tipo de jugador y podrían convivir juntos. Entonces, para mí no es tanto una conversación Gonzalo, Endrick contra Gonzalo, y es más una conversación Endrick contra Rodrigo y Mastantuono. Entonces, no sé, veremos cómo acaba la temporada para nosotros y veremos cómo acaba para él. Y lo mismo después del Mundial, hace un Mundial que se la saca, que es máximo goleador, lo que fuera, y tiene que volver sí o sí y encontrarse en un sitio porque es innegable. Eso para mí sería el mejor resultado. A ver, yo creo que la cesión de Endrick es buena porque es un jugador con mucho talento, es un jugador que necesita minutos y en el Real Madrid no iba a tener minutos. A partir de ahí, creo que el problema de Endrick es Mbappé. Sin Vinicius no se va, que Vinicius, mientras ha estado Endrick en el Madrid, Vinicius es titular indiscutible, y mientras Vinicius juega en el Real Madrid, el puesto de delantero centro y de extremo izquierdo están ocupados, porque Mbappé evidentemente no va a salir del Real Madrid. El único puesto que le queda a Endrick es o suplente o de extremo derecho. Y parece ser que los entrenadores Carlo Ancelotti y Xabi Alonso opinan que Endrick no es un jugador que pueda que ayude al equipo siendo extremo derecho. Yo tengo dudas. Yo creo que estoy más a favor de extremo derecho se le desaprovecha. Porque creo que el extremo no es un jugador que tenga una especialmente drible y regate. Lo que hace extremo derecho es hacer la diagonal. Pero él está en el lado débil, el lado que no tiene el balón, y ataca. O sea, el Madrid juega por banda izquierda porque no está Vinicius, acumula mucho balón. Cuando estaba Kroos, evidentemente Kroos le gusta mucho estar en el sector izquierdo, también acumulando mucho balón. Y a partir de toda la jugada que se genera en banda izquierda, que él entra desde la derecha, carga el remate, un remate que pueda abandonar Mbappé, y carga el remate para llegar ahí a rematar. Tiene físico y tiene piernas y tiene conocimiento del juego como para llegar a hacer un desmarque muy largo para acabar rematando en el primer palo. Es un desmarque largo, la mayoría de desmarques son del centro al primer palo. Un desmarque desde el extremo al primer palo o sea, no es una cosa tácticamente habitual en el fútbol. El que está de extremo derecho va a rematar al segundo palo, no va a rematar al primer palo. Cristiano Ronaldo hacía muchísimos goles de remates al primer palo, pero cayendo desde el extremo, no un desmarque tan largo, por decirlo así. Y aún así se hinchó a marcar goles. La cosa es que digo que a nivel táctico, Endrick de extremo derecho no es un encaje evidente. No es como, yo qué sé, un Nico Williams en España o Lamine Yamal o un extremo puro que le pones o Lookman que ha hecho Atlético de Madrid o un Anthony que es un jugador que es extremo y que tiene sus jugadas de extremo. Endrick no es un extremo y parece complicado que se desarrolle como extremo porque su mayor virtud es el gol. Y evidentemente en el extremo estás a 30 metros de la portería o 20 metros de la portería. Si un campo de fútbol mide 105 por 70 metros, estás 20 metros más lejos de la portería de lo que estás si ocupas el puesto delantero centro. Y el problema para mí de Endrick es Kylian Mbappé, porque me parece difícil la convivencia entre Mbappé y Endrick si Vinicius sigue en el equipo. Porque dices, vale, muy bien, pues juegas con Mbappé y con Endrick arriba. ¿Y dónde encajas a Vinicius? Dices, muy bien, tú tienes a Endrick de delantero de referencia, aunque no sea una torre, distrayendo a los centrales con la amenaza que resulta y que Mbappé entre desde la banda izquierda. Muy bien. ¿Y qué haces con Vinicius? Vinicius la metes de extremo derecho, evidentemente no es ese tipo de jugador. ¿Pones a Mbappé de extremo derecho para que Endrick sea el delantero centro? Bueno, Mbappé jugó de extremo derecho en sus orígenes cuando tenía unas piernas que ahora no tiene. Y Mbappé está en unas cifras absurdas de goles porque está jugando de delantero centro. Entonces, a mí me gusta muchísimo Endrick, pero de verdad lo veo que lo tiene muy crudo en el Real Madrid. O sea, a mí me encantaría que triunfase el Madrid, pero es como Gonzalo. Creo que puedo aspirar como a Gonzalo a jugar minutos residuales, pero es que cuando está jugando Gonzalo en el Real Madrid, como a Mbappé no se le sienta nunca, que es una cosa que a mí me parece mal,
cuando juega Gonzalo juega de extremo derecho y el rendimiento que hace es el que puede, pues algún centro lateral que remata, algún córner, haciendo, como digo, esta diagonal que no es una diagonal evidente, la diagonal del extremo derecho al primer palo, por decirlo así, del extremo izquierdo. No lo sé, yo como veis soy muy pesimista. ¿Vosotros si veis algún tipo de encaje a Mbappé, Endrick, Vinicius, creéis que eso realmente puede funcionar? Hombre, yo creo que todo es probar, pero se me ve complicado. Yo creo que donde mejor explota Endrick, evidentemente, es de delantero centro, ¿no? Y ese hueco no lo tiene el Real Madrid, al menos de momento. Entonces yo creo que sí que es cierto que a lo mejor si le tiras a la derecha tiene buen golpeo de balón, a lo mejor no necesita desbordar tanto, es un tío fuerte, es un tío que puede llegar, puede intentar hacer conducciones hacia adentro y pegar, al ser zurdo, pegar a puerta que tiene un gran disparo. Yo creo que en el Lyon está jugando un poco por todos los lados, ¿no? Evidentemente la exigencia que va a tener en el Madrid respecto a la que tiene el Lyon no tiene nada que ver, no es ni igualable, pero creo que se desaprovecharían muchas virtudes. También es cierto que no es el típico delantero centro al uso, no es el típico delantero centro grande, rematador, que pueda ganar posición en el área. Es un tío que es muy fuerte, que a campo abierto tiene potencia, pero no sé si va a tener esa capacidad también de rematar de cabeza, de buscar los espacios, eso no lo sé. Eso no lo sé. Entonces sí me gustaría haberle visto más, pero evidentemente yo no entreno, yo no estoy en el césped todos los días y si dos entrenadores no, han preferido otros jugadores antes que él, evidentemente siempre va a haber directrices de arriba para poner a unos a otros, pero yo creo que los entrenadores dentro de determinadas rotaciones siempre van a tener la última palabra y si no han contado con él, a mí me cuesta ver que ahora mismo tenga necesite minutos fuera del club y creo entender que esto le va a venir muy bien para poder encontrarse como futbolista, la verdad, y para definirse la posición en el campo que mejor le venga a sus cualidades y virtudes. Sí, pero a ver, es que el tema es que, claro, se va a definir en otro club. Entonces, ¿qué prefieres? ¿Que se defina en tu club y tú le definas o que se defina en otro club, ¿no? Y yo entiendo que para él estamos todos de acuerdo en que la cesión es positiva. Entonces, claro, a mí al final el tema es, ¿sabemos a qué jugamos? La respuesta es probablemente no. ¿Sabemos que jugamos con un 4-4-2 o un 4-3-3 o un 4-2-3-1? O, ¿saben? Últimamente estamos jugando 4-4-3 o 4-3-3, pero podría ser otra cosa. Hemos sido hemos tenido muchos éxitos jugando 4-2-3-1 o 4-4-2 o como queréis llamarlo. Entonces, no sabemos de qué jugamos nosotros. Ese es el primer punto. El segundo, como comentáis vosotros, evidentemente quizás en una doble delantera de un 4-4-2 sea una buena posición para él, partiendo desde la derecha. También es cierto que hay mucha gente, que yo no soy un experto, pero hay mucha gente que dice que él cuando estaba en el Palmeiras y ahora en el Lyon está jugando bastante por la derecha, tipo extremo derecho. Entonces, como decía Cefas también, es un tema de probarlo. ¿Por qué? Porque también me parece sería un poco hipócrita como club decir, no, no vamos a tener a Endrick porque es que juega fuera de posición, cuando literalmente 6 jugadores o 7 o el 80% de nuestros jugadores han jugado fuera de posición. Cuando has metido a Rodrigo fuera de posición, cuando has metido a Brahim fuera de posición, cuando has metido a Bellingham fuera de posición, a Tchouaméni de central, a Camavinga lateral izquierdo, a Valverde lateral derecho, a Güler de interior. O sea, estás probando a todos los jugadores a carreras de central, por lo que fuera. O sea, solo te falta poner de delantero a Courtois. Entonces estás jugando con todos los jugadores en posiciones que no son las suyas y si a mí el club me intenta vender que no se trae a Endrick porque le estaría poniendo en otro sitio, para mí sería como decir, no, mira, o sea, engañad a otro o contadnos la verdad. Porque parecería bastante no sé, hipócrita por parte del club no querer probar a un jugador en esa posición antes que dejarlo ir, ¿no? Entonces, yo creo que evidentemente dejemos que el chico meta los goles que va a meter en el Lyon, dejemos que el chico meta los goles que va a meter en el Mundial y luego hablemos. Porque también es que él tiene 18 años, o los que tenga. Entonces, cuando Mbappé se vaya del Madrid, lo mismo, Endrick tiene 24 años. Es que hay que poner esas cosas en perspectiva. Es que lo mismo cuando Mbappé se pide con 34 o lo que fuera, coño, pues es que lo mismo Endrick tiene 24 o 25, que está perfecto. Y aparte, si decimos que Endrick es el mejor proyecto delantero que tenemos en Real Madrid, que yo creo que lo es, y ahí jugamos actualmente con 3 delanteros, pues joder, muy mal se tiene que dar para que no entre por uno o no tenga buenos minutos en suplencia de otro. Pero Gareth, ¿tú le Entonces, ves jugando de extremo? O sea, mi problema es sí, el yo lo veo por la resto. derecha, ¿Tú le 100%. ves de Yo lo extremo veo por la derecho? derecha. Sí, Vale. sí, porque ya ha jugado, con el Madrid ya ha jugado por la derecha y ha hecho rotos a laterales por la derecha.
Bueno. Ya ha jugado como extremo derecho en Madrid. Mm. Entonces, Bueno. yo creo que habría que probarlo. O sea, yo creo que evidentemente no sé, o sea, es decir, Hendrik no debe salir de la disciplina Real Madrid antes de que se le pruebe por cualquier manera que pueda funcionar. Porque yo creo que además este chico está rodeado de una serie de gente que le va a orientar muy bien para él, pero muy mal para nosotros y va a querer y no. O sea, yo creo que la gente que tiene alrededor no va a dejar que el Madrid le mangonee igual que mangoneado a tantos otros jugadores. A ver, yo creo que Endri va a volver al Real Madrid porque en Francia lo va a hacer muy bien, va a marcar un montón de goles, salvo que, yo que sé, le pida cedido un equipo, yo que sé, como el Chelsea le vaya a garantizar titularidades, que es que va a ser imposible. O sea, salvo que se le llegue una cesión al Real Madrid súper tentadora, yo que sé, en el Inter le aseguren ser titular o algo así, que se decía en su día que podía interesar al Inter porque tiene un delantero como Turán, que a mí me recuerda algunas cosas a Endrick, ¿no? Y que buscar un perfil como el suyo, también porque además Icardi va cumpliendo años y demás, una cesión sin opción de compra, o sea, salvo una cesión equipo de élite que me diga, mira, es que va a ser titular en el Inter, me va a venir fantástico. Creo que lo más normal es que después de su buena trayectoria en Francia, que parece que lo está haciendo muy bien, o sea, de momento lo está haciendo muy bien, pero bueno, estamos en febrero, hasta junio queda mucho, va a volver al Real Madrid y evidentemente, repito, como Mbappé va a ser en el Real Madrid, Vinicius parece que va a renovar por el Real Madrid, pues el único puesto disponible es de extremo derecho. Y el año que viene le veremos, no sé si con Arbeloa, con otro entrenador o como demonios este Real Madrid regido a partir de la próxima temporada. Pero bueno, más allá de eso, hablando del mercado de fichajes, creo que os hago una pregunta que yo creo que la respuesta es fácil. O sea, os hago una pregunta, pero me gustaría vuestra respuesta. El Real Madrid parece que tiene un problema con los centrales. Álava es al parecer hizo buenas pruebas físicas. Bueno, Álava es un jugador que claramente no tiene el nivel para competir en la élite a día de hoy. Rudiger y Militão han tenido lesiones de larga duración. A día de hoy los centrales en plantilla son titulares, son los únicos que hay, que son Asensi y Hausen, que lo normal sería que ninguno de ellos fuera titular en Real Madrid por su juventud e inexperiencia. Pero como los otros están lesionados, juegan siempre. Y de hecho a veces tienen que jugar Tchouaméni central. Habiendo 5 centrales con contrato en plantilla, a veces tienen que jugar o Tchouaméni o carreras de centrales. Entonces, creo que estamos todos más o menos de acuerdo en que el Real Madrid tendría que fichar a un central el año que viene. No ha habido un central en invierno. Ya que no se ha fichado un central en invierno, ya se ha cedido una opción económica, lo que os pregunto, ¿creéis que el Real Madrid tendría que gastarse 80 millones en un Van Dijk, en un Saliba, en un central generacional? ¿O creéis que Militão, supongo que más que Rudiger, confiáis en Hausen, confiáis en Asensio? ¿Creéis que realmente nos valdría con un Jacobo Ramón? ¿Vale? Es decir, ¿creéis que el Madrid tiene que hacer una inversión fuerte en el puesto central? ¿O que realmente con un jugador cumplidor nos puede valer? Imaginaos si en el Castilla aparece alguien que realmente merece la pena. ¿Creéis, repito, sabiendo todos que el Madrid debe fichar un tiro en el centro del campo y asumimos que este año fichar un tiro en el centro del campo, ¿creéis que hay que meterle mucha pasta al puesto central o no es tan necesario, sabiendo que, repito, que incluso Tchouaméni o Carreras pueden ser parches ahí? ¿Qué pensáis vosotros? Porque hay gente que piensa, mucha gente piensa que hay que gastarse 100 kilos en un central. Yo no sé qué pensáis vosotros. No me gastaría 100 millones o 80 en un central. Ahora bien, y esto lo voy a explicar, yo creo que para que estos futbolistas, sobre todo estos Heusen, Asensio, más Heusen, porque creo que es un central que el Madrid sí puede apostar para ser un central de futuro, necesita un central que le dé confianza, ¿no? Un central que te haga fácil la vida y que te haga fácil no ser el centro de todas las miradas, porque ahora Raúl Asensio, cuando juegan Raúl Asensio y Dean Heusen, todo lo que haga Raúl Asensio va a estar bien, porque es que ahora mismo te aporta más, porque es que Dean está completamente opacado, completamente perdido. En esta camiseta le ha venido grande hasta el momento. Entonces, si tú este verano, evidentemente Alaba está fuera porque acaba el contrato y no se le va a renovar, entonces tú ya ese puesto lo dejas, esa vacante, esa ficha, y aparte hay que ver cómo están, hay que hacer un análisis y sentarse y hacer un análisis cómo están Rudiger, lo primero porque Rudiger no sé si va a querer renovar este verano. A mí creo que también acaba contrato este verano, no creo que acabe también y están viendo si le va a hacer un año más. Entonces, me costaría que no se fuese a Arabia este verano. Me cuesta ver que no se vaya, igual que Carvajal. Me cuesta que los dos no se vayan este verano. Entonces, a partir de ahí te tienes que sentar con alguien que entienda de esto y ver si Militão puede, porque para mí es
desde fuera y sin tener un claro concepto, un claro, digamos, formación médica, yo puedo ver que Militao, si yo ahora confío como central número 1 esa pareja Huijsen-Militao para que Huijsen empiece a crecer al lado de un jerarca, de un tío que tiene, que ha crecido con los jerarcas, que ha sido un jugador importante en Madrid, un jugador que tiene esa capacidad, evidentemente puedo coger complementos si Militao puede ser ese central. Ahora bien, si a mí me dices que Militao no puede volver a ser ese central que, sobre el que recaiga el peso de la defensa del Madrid y el resto orbite alrededor de él, tienes que dejarte dinero en un central. Porque si tú traes a Jacobo Ramón, si tú traes al resto, ese desarrollo de Sihausen va a tener el mismo problema, que no va a tener un jerarca al lado que le permita desarrollarse como futbolista y sacar todas sus virtudes. Entonces, ya te digo que lo primero que haría sería sentarme a analizar la situación de los centrales que tienes, sobre todo el físico de Militao. Si Militao el año que viene te dicen los médicos que va a tener este mismo riesgo todas las temporadas, evidentemente hay que fichar. 100 me parece una barbaridad, pero yo creo que hay centrales que por 50, 60 millones, mira, el City ha sacado a Marguerite por esa cantidad. Quiero decir, hay centrales que se pueden sacar y jugadores que pueden cumplir bien, pero hay que gastarte el dinero. Y evidentemente para mí lo prioritario es el medio del campo. Creo que el año pasado se intentó reforzar la zaga, hemos tenido mala suerte con determinados rendimientos y creo que hay que traer un central más, pero creo que yo donde pondría todos los huevos es en buscar a un jugador en el medio del campo. Es que ahora mismo es donde más falta de talento hay y donde tienes que buscar algo que te haga que todas las piezas complementen, o que porque Nico Paz doy por hecho que volverá, pero no juega ahí. Tienes una superpoblación en la parte de arriba, entre mediapuntas y extremos, izquierdos sobre todo, y no tienes un delantero centro, no tienes un extremo derecho para ser a lo mejor el desarrollo más tantuono, no tienes un medio centro creador o que pueda pasar el balón, que no le queme la pelota al menos. Entonces creo que va a ir más por ahí los millones de este verano, si es que nos vamos a gastar algo, pero creo que si esta situación de Militao, el Madrid de verdad dejase de ser un club un poco negligente en este sentido, porque creo que con Militao sí que ha sido negligente a la hora de tratar su estado físico, sí que se debería ir a por un central, al menos que no sea a nivel super top, pero sí un central de garantías y con veteranía contrastada como fue Rudiger cuando vino. Yo estoy totalmente de acuerdo con Cefas, pero para que todo lo que Cefas ha dicho se ponga en marcha, deberíamos tener una directiva que tenga capacidad de pensamiento estratégico y que tome decisiones basado en sentido común, necesidades de la plantilla y el mejor bien deportivo de la institución. Que no sé yo si son lo que ha motivado las decisiones de nuestra directiva en meter fichajes en los últimos años. Porque cuanto más lo piensan, más te das cuenta que la mitad de los fichajes que hacemos no tienen ningún tipo de sentido o la justificación es bastante peregrina. A mi gusto, ¿eh? Y podemos hablar de los casos que tengo en mente, pero bueno. Yo creo que sí, que habría que fichar un central. O sea, habría que fichar un central que te sirva a dos propósitos. Uno, impacto inmediato, nivel élite en tu defensa. De hecho, tres. Dos, que se pueda complementar con un Militao en rotación. Si Militao vuelve a salir de esta, que Militao oye, me quito el sombrero con Militao y me lo quitaré siempre con cómo ha salido adelante. Y tres, que pueda generar de base o ser base para el crecimiento de los centrales jóvenes. Entonces, para mí, estas tres cosas, para mí no tiene que ser Saliba, quizás. Para mí quizás es un defensa de alto nivel que ya sea, no voy a decir veterano, pero que esté en sus 28 o 29 años, que físicamente esté bien, pero que pueda hacer esas tres cosas, ¿no? Entonces, quizás no es gastarte 100 kilos en el próximo, entre comillas, central generacional, pero sí es gastarte 60 en un central que tenga experiencia, que tenga bagaje en la élite, que pueda servir para darle crecimiento a Hausen y a Asensio, ¿no? Es decir, yo creo que Hausen, evidentemente, tiene capacidad de ser central generacional por las cualidades que tiene, pero claro, necesita una transfusión de 3 litros del hijo ¿es el hijo de la Paqui o cómo se llama? De Sergio Ramos. Igual que Esencio tiene mucha capacidad, yo creo que tiene una capacidad para ser un buen tercer central o incluso segundo central, depende del partido, del Real Madrid, pero necesitaría quizás una transfusión de sangre de Hausen. Entonces, bueno, para mí esa es mi opinión, que tienen que buscar eso. Ahora bien, arriba, bueno, y sobre todo hacer limpia.
tiene que hacer es limpia y hacer limpia pues de dejar ir a Álava, dejar ir a Rudiger, dejar ir a Mendy o a Fran García, dejar ir a Carvajal. O sea, para mí hay un ejercicio de limpia que tiene que hacerse en la defensa que sea una renovación, ¿no? Y luego, evidentemente, como decía Cefas, para mí el grueso de las perras tiene que ir al medio del campo, pero eso hay que verlo porque, claro, en el medio del campo tienes a Valverde que tiene que jugar, a Bellingham que tiene que jugar, a Tchouaméni que tiene que jugar y a ver cómo metes a un centrocampista, claro. Vale, yo personalmente yo no me gastaría 60-80 millones en un central, porque creo que el Real Madrid tiene menos dinero del que parece que tiene. Creo que uno de los motivos para no invertir esos años es que el Real Madrid tiene menos dinero del que parece tener. Creo que comparto una cosa que he dicho, de que hay una política de comunicación dedicada en justificar por qué el Real Madrid es tan inmovilista en muchos mercados, cuando la respuesta es no hay plata, como diría Milei, no hay plata, y como no hay plata, el Madrid puede gastarse mucho menos dinero del que pesa. O sea, que sí, el Madrid tiene muchísimos beneficios, muy bien. El estadio está en récord de ingresos, muy bien, pero también tiene muchos gastos y el Madrid tiene unas expectativas de ingresos que seguramente no se cumplen. Entonces, el Madrid no puede gastarse 300 millones en fichajes cada año y entonces el Real Madrid me encantaría que fichara, que dedicara 120 millones a fichar a William Saliba, pero no puede hacerlo, o a Gabriel Magallanes, por decir dos centrales del que a día de hoy es el equipo más en forma de Europa, el Arsenal, que ha ganado todos los partidos de la fase de grupos de Champions, pero no los tiene. Entonces, pues tendrá que tirar de una opción más económica. Yo espero que algo mejor que Jacobo Ramón. Yo espero que haya un punto medio entre Jacobo Ramón y William Saliba. Quiero pensar que habrá decenas de jugadores que estén en ese punto medio. Pero bueno, creo que estamos de acuerdo más o menos. O sea, estamos de acuerdo en hay que reforzar la defensa, ya veremos cómo. Y llevamos 50 minutos. Iba a hacer otra pregunta sobre el mercado de fichajes antes de tocar brevemente el partido contra el Valencia. Y si queréis, hablamos un pelín de básquet, pero sobre todo, aparte del central, y lo primero es que no hay debate, un centrocampista de calidad, organizativo, asociativo. ¿Cuál crees que tiene que ser el tercer fichaje que tiene que hacer el Real Madrid este verano si tiene que hacer alguno? Un lateral izquierdo, un lateral derecho, un segundo central, no fichar a uno sino traer a dos, un extremo derecho, porque pues creemos que Hendrik no es su posición y que Franco Mastantuono no vale, que Brahim no vale y que Rodrigo está acabado, un extremo izquierdo suplente Vinicius que le pueda competir el puesto, yo qué sé, un portero porque Courtois puede empezar a cumplir años y Lunin no se llama, yo qué sé. ¿Cuál sería el tercer fichaje que tendría que hacer Real Madrid después de un centrocampista y un central? Puede ser otro centrocampista defensivo, pues otro segundo centrocampista, nos gastamos 100 millones en uno y 30 en otro. ¿Cuál sería vuestro tercer fichaje para el Madrid el año que viene? Un delantero centro, un punta nato, un delantero, un 9, un Joselu como el que vino, que tú puedas sacarlo en esas circunstancias de partidos contra el Rayo que se centren y si no es capaz de meter en el área, el problema es que claro, es lo que yo traería con los extremos que tienes, pero evidentemente si tienes que cargar el área con Mbappé y tal, pues es que es un jugador que no va a funcionar, porque Joselu al final, cuando saliera en contextos de partido en los que lo metían como ariete y como delantero centro para las 18 veces que Vinicius llega a línea de fondo cuando está bien o demás y te pone valores al área, haya alguien para rematarlas, porque es que hay muchos días, muchas veces que no hay nadie en el área cuando un extremo se va, pero evidentemente si tiene porque esa posición el que pueda llegar a lo mejor, hemos dicho Bellingham, el picota de Birmingham, pues tampoco ha llegado porque le han intentado bajar un poco más, entonces un 9 sí me gustaría ver, pero es que en este encaje, con este equipo es difícil verlo, ¿no? Entonces, si me preguntas si yo trajese otro jugador. Pues es que me costaría porque es que necesitaría tanto para intentar Oye, la poner respuesta puede diferentes. ser ninguno. Con un centrocampista y un central vamos servidos. Oye, No, es una no, no. respuesta Yo válida, ¿eh? ya te digo que yo, un delantero suplente que pueda jugar en esos contextos de partido, ya que a Gonzalo no sé por qué no le meten al área, pues un delantero rematador. Es mi respuesta. Sí, a ver, yo creo que me encanta la pregunta, Jaime Marcos, porque el pajiplantillo es una cosa que la verdad es que es espectacular, ¿no? Entonces, a ver, yo creo que por hacer un repaso rápido, en la portería está cubierta con Courtois y tienes a Lunin o a un suplente de la cantera que te puede hacer un apaño. Bien, lateral derecho, creo que se tienen que tomar decisiones bastante drásticas. Mueves permanentemente a Valverde lateral derecho, que para mí sería la mejor decisión, pero no creo que quiera el marido de Mina Modino, con lo cual veremos. Y luego tienes un suplente, con lo cual ahí te sobraría alguien, si no. Entonces puede ser lateral derecho, Valverde y Trent. Centrales, yo creo que necesitas uno mínimo. Uno, porque entonces uno tendrías cuatro, ya que para mí Rudiger y Alaba van a salir, con lo cual tendrías a fichaje Hausen, Militao y,
y Asencio, con lo cual yo creo que debería ser fichaje más quizás Jacobo Ramón para tener 5. Lateral izquierdo creo que deben darle salida, porque para mí Camavinga sí se podría mover a lateral izquierdo permanentemente. Entonces tienes a Camavinga más Carreras. Entonces habría que darle salida a Mendy o a Mendy y a Fran. En el centro del campo necesitas un fichaje seguro de un titular máximo, o sea, titularísimo en el centro del campo. Y yo creo que te hacen falta mínimo 2 en el centro del campo, un titularísimo y un suplente organizador de calidad, con lo cual te puedes plantar con Tchouaméni, Bellingham, Güler, fichaje, 5 tíos. Y luego arriba, como decía Cefas, si metes a Gonzalo delantero centro, que es donde tiene que jugar, pues entonces no. Pero si no le metes, por lo que fuera, un 9 rematador, y luego, evidentemente, por la derecha no tienes un titular. Entonces habría que fichar, si seguimos jugando con 4-3-3, un extremo derecho titular de remate. Entonces, Con lo claro, cual, la a tu pregunta era, pregunta, ¿el tercer fichaje cuál sí, sería? a tu pregunta, para mí un tercer fichaje sería un extremo derecho titular. O sea, hay que fichar un extremo derecho titular, un centrocampista organizador titular y un centrocampista y un central titular. Vale, o ¿Dónde sea, tu estaban? respuesta sería un extremo derecho. Vale. Yo, mi respuesta sería un segundo centrocampista. Así de claro, creo que hace falta un centrocampista asociativo y otro centrocampista asociativo porque no hay nadie. Entonces, como no hay nadie, vamos a pasar a tener 0-2. Prefiero pasar a tener 0-2 a 0-1. Porque si el centrocampista asociativo de 80 millones se nos lesiona, quiero que juegue otro centrocampista asociativo. ¿Por qué? Porque creo que Arda Güler puede llegar a jugar ahí. Creo que Brahim hipotéticamente puede llegar a jugar allí, pero para mí Ceballos es pasado, Valverde es un centrocampista asociativo, Tchouaméni es un medio centro que lo está haciendo bastante bien, pero no es un centrocampista organizador asociativo, Camavinga ha demostrado no ser un centrocampista asociativo, Jude Bellingham no ha demostrado tener las capacidades para ser un centrocampista asociativo, entonces creo que hacen falta un titular y un suplente en el rol de centrocampista asociativo, porque repito, podría serlo Güler, pero lo que pasa es que yo creo que el Real Madrid no va a hacer eso, creo que el Real Madrid va a traer a Jacobo, Madrid va a traer a Nico Paz del Como, pero Nico Paz no es un centrocampista asociativo. Creen que Nico Paz es un centrocampista asociativo, no le ha visto. Es un jugador que juega de media punta o de extremo. Entonces, no va a solucionar los problemas asociativos de Real Madrid Nico Paz. Ya aviso para la gente que no haya visto partidos del Como, que yo no los he visto, pero sí que leo y escucho a gente que sí que ve partidos del Como, porque se dedican a eso a diferencia de nosotros. Y bueno, llevamos 56 minutos de programa. Oye, que una cosa, Jaime Marcos, y que nos digan los oyentes si han llegado hasta aquí en Sí, comentarios qué harían ellos, si creen que es negligente lo que ha pasado, qué opinan con Hendrik y cuáles creen sí, que deberían ser sus fichajes, que nos digan, porque claro, exactamente. no pueden contestar. Así que sí, así que hay que compartir esto. Nos gustaría tener más audiencia de la que tenemos, así que os pido por favor que compartáis nuestros podcasts, que le deis a me gusta, que lo enviéis a vuestros amigos y que además dejéis en comentarios pues qué de eso, decisiones Ernesto os haya molestado, fichajes, tema Hendrik y ya digo, bueno, eso, llevamos 57 minutos, no sé si queréis comentar algo, en base que llevamos varias derrotas seguidas, sobre todo muy polémica la del martes, básicamente nos robaron, hablando mal y pronto, ¿algún tema que queréis comentar más? Del el Castilla, creo que lo mencionamos un poco el otro día, pero bueno, ¿algún tema más o ya cerramos el chiringuito por hoy? No, simplemente por apuntar el tema del básquet, que sí que el partido de Grecia, porque el Castilla le está costando, este nuevo entrenador le está costando coger vuelo, le está costando volver a coger ese ritmo que tenía con Arbeloa, pero bueno, sobre todo ha habido mucho movimiento de futbolistas, también movimiento en muchos, creo que van a necesitar cierto margen y creo que esto les puede costar entrar en el playoff de ascenso, pero bueno, queda mucho, ya veremos. Y en el tema del baloncesto, que ahora Garrett lo hará un poco más. Creo que se hizo un partido muy bueno en Grecia. Creo que al final jugabas siempre con un ambiente hostil, siempre con un arbitraje difícil de sacar adelante, pero creo que las derrotas de París y sobre todo la de ayer en Dubái son dos derrotas que el Madrid no debe tener. Es cierto que París es un equipo muy anárquico, un equipo que te tira 800 triples y se le entran, pues es que es muy difícil defender, pero el día de Dubái no se te puede escapar 17 puntos en una segunda parte. Creo que aprovechamos muy mal nuestros momentos top en el partido y es muy fácil irnos del partido cuando el otro equipo está en sus momentos álgidos. No sé qué opinaréis vosotros, la verdad. Sí, a ver, yo he podido verlos poco, la verdad, o sea que estoy de acuerdo contigo, Cefas, pero a mí, en el fondo, son partidos que, sobre todo los dos últimos, tú dejas de ganar, es decir, te remontan. Y yo no sé, yo evidentemente Lucas es un jugador que habría que ver cómo entraría en la terna de Diamantidis y Spanoulis como mejor jugador de la historia de Grecia, probablemente.
y todo lo que sabemos, ¿no? Aunque el arbitraje en Grecia no fue muy escandaloso, es decir, para mí yo me llevo la acción de Abalde. Evidentemente, también porque yo tengo bastante fobia con Avalde. Entonces, no sé, para mí el equipo no tiene un rumbo muy claro, parecía que íbamos mejor y luego pasa lo que pasa. Veremos, hay que hacer, hay que enjuiciar al equipo a final de temporada porque la verdad es que no sé cómo va a salir. No sé, podemos ganar la Copa del Rey y la Liga sin problemas, incluso podemos llegar a es que no sé, no tengo no puedo predecir cómo va a ir el rumbo de la temporada, la verdad. Lo iremos viendo próximamente. Ya digo, dentro de poco va a empezar las competiciones más maravillosas que existen en el mundo del deporte, que es la Copa del Rey de baloncesto. Estoy comprobando ahora en Google, nuestro amigo Google, lo tendremos en 2 fines de semana. Hablaremos mucho de ella. Creo que si te gusta el baloncesto es imposible que no ames la Copa del Rey, pero bueno, quedará tiempo para eso. Antes de ese partido, primero jugamos contra el Valencia este fin de semana y tras una semana tranquila empezarán esos 16avos de Champions. En cualquier caso, después del partido contra el Valencia, la próxima semana tendréis nuevo Conchespion número 1. Muchísimas gracias por acompañarnos y ¡a la Madrid, hombre! ¡A la Madrid! A la Nada, Madrid. Madrid.